Nehemías capítulo 2. Vamos a la palabra del Señor. Nehemías capítulo 2. Libro de Nehemías capítulo 2. Bendigo las vidas que están acá. Los que no llegaron, los únicos que están excusados son Mili y Carmen, más nadie está excusado, todos los demás están en disciplina. Así que se lo dicen a todo el mundo que más nadie estaba excusado, que no vino, está en disciplina. Libro de Nehemías capítulo 2. Usted sabe que hace unas semanas atrás comenzamos a hablar sobre Nehemías y hemos extraído muchas enseñanzas sobre este libro. Nehemías siendo un líder poderoso en Dios, un hombre que Dios levantó, y hemos estado disertando sobre él y nos quedamos en el capítulo 2. Y nos vamos para el capítulo 2, verso 10. Libro de Nehemías, capítulo 2, el verso 10. Libro de Nehemías, capítulo 2, verso 10. Ahí fue donde nos quedamos. Hola, varón. Libro de Nehemías, capítulo 2, verso 10. ¿Todo el mundo lo tiene? Aleluya, soy. Libro de Nehemías capítulo 2 verso 10 y dice de la siguiente manera: pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanballat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. Diga conmigo, se disgustaron mucho. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gloria y honra, Señor. Hemos adorado tu nombre, papá. Yo creo que hemos creado la atmósfera propicia, Padre. Una atmósfera profética donde sabemos que cuando las mentes y los corazones se alinean a lo que el Espíritu Santo quiere hacer y quiere hablar, cosas poderosas han de ocurrir en esta noche. Sabemos, Dios mío, que en el nombre de Jesús cada visita y cada persona que esté en este lugar va a recibir un insumo de tu Espíritu, de la palabra, de la revelación de tu palabra, que les va a bendecir hasta el tuétano del corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Te puedes sentar. Regálame los próximos minutos que voy a bendecir tu vida con palabra de Dios. Hemos estado hablando de Nehemías por las pasadas semanas, los pasados meses. Nehemías siendo un hombre de oración, un hombre que Dios levantó, un hombre que se levantó no porque Dios le habló, sino porque él sabía que por revelación algo tenía que hacer. Porque cuando Nehemías en el capítulo 1 se entera de que las murallas de Jerusalén estaban en ruinas, él se enteró porque su hermano Hananí fue donde él y le dijo: negro, algo hay que hacer porque las murallas de Jerusalén están en el piso. Todos sabemos que Nehemías, a pesar de que sintió dolor, sintió tristeza, sintió aflicción, no importando lo que él sintiera, él oró. Diga conmigo, él oró. Porque él no permitió que sus emociones afectaran su vida espiritual. Voy a volver a repetírtelo. Él no permitió que sus emociones afectaran su vida espiritual. Yo creo que en estas últimas semanas algunos de nosotros, o todos, o por lo menos yo, hemos pasado por unas batallas que nos hemos sentido que Hiroshima y Nagasaki se quedan cortos. Pero ¿sabes qué? No importa que uno sienta tristeza, depresión, coraje, frustración. No importa cómo uno se sienta, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de congregarnos, no podemos dejar de adorar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos mantiene con fuerza, eso es lo que nos mantiene de pie, eso es lo que hace que las fuerzas de Dios nos ayuden a levantarnos y seguir hacia adelante. Nehemías se sentía de una manera, pero él a pesar de todo oró. Él se levanta, comienza a orar y comienza a moverse todo un andamiaje para él ir a Jerusalén para hacer algo. Diga conmigo, hacer algo. Para hacer algo por Jerusalén. Entonces, como Dios es tan bueno y tan poderoso, cuando tú aprendes a moverte en los tiempos de Dios, Dios hará que los recursos lleguen a tu vida sin la necesidad que tú vayas a buscar los recursos.
Voy a volver a repetírtelo. Cuando tú te mueves en el tiempo de Dios, los recursos de Dios te van a buscar a ti y tú no tendrás que buscar los recursos. Por eso la palabra dice que Dios abre camino. ¿En dónde? ¿En dónde? Y ríos. ¿En dónde? En el sequedal. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas en el tiempo de Dios, cuando tú caminas en el orden de Dios, Dios hará que todo obre a tu favor. Y se activa lo que dice el libro de Romanos, que todo obrará para bien. Eso hizo que Nehemías rápidamente entrando en un tiempo de oración, a pesar de que estaba afligido, él no abrió su boca. Porque hay veces que en algunos procesos en tu vida es mejor que tú los pases en silencio. Voy a volver a repetírtelo. Hay procesos en tu vida que tienes que pasarlos en silencio, porque lo que digas puede dañar el proceso de Dios en tu vida. Porque lo que tú digas puede dañar el proceso de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque hay procesos en tu vida que por más fuerte que sean, oiga bien, que por más fuerte que sean, el proceso no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Por eso es que cuando el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías en la historia de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, el ángel Gabriel le dijo a Zacarías y a Elizabeth: ustedes van a parir un hijo en su vejez. Y rápidamente Zacarías habló, diga conmigo, habló. Pero Zacarías habló lo que no tenía que hablar. ¿Cuántos conocen esa gente? Aleluya. Que hablan lo que no tienen que hablar. Aleluya. Por eso es mejor meterle un tapaboca. No. Me porto bien, está bien. Es la primera vez que algunos me escuchan predicar, me tengo que portar bien. Entonces viene el ángel Gabriel y le dice a Zacarías: como tus palabras son de incredulidad, te vas a quedar mudo hasta que el niño nazca. Y el ángel deja a Zacarías mudo, porque hay procesos en tu vida que tienes que pasarlos en silencio, porque si abres la boca, metes las patas. Alaba la gloria del Señor. ¿Verdad, Yasmin? Entonces Nehemías, callado pero orando, en silencio pero orando. De repente en el capítulo 2 al principio, el rey lo observa, porque el rey lo estaba mirando. ¿Sabes por qué? Porque en el peor de tus procesos, el rey no aparta su mirada de ti. Escúchalo. En tu peor proceso, el rey no aparta su mirada de ti. Y en esta historia, el rey estaba mirando a Nehemías mientras Nehemías estaba pasando por el proceso de aflicción. Entonces el rey le pregunta: ¿qué tú necesitas? ¿Qué quieres que haga por ti? Nehemías, antes de abrir la boca, oró. Ya conmigo, oró. Porque si vas a abrir la boca, que sea para orar. ¿Por qué para orar? Porque cuando tú eres una persona de oración, el Espíritu Santo te gobierna. Y cuando el Espíritu Santo te gobierna, el Espíritu Santo va a gobernar tu lenguaje. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el Espíritu, oiga bien, porque tu lenguaje da testimonio del Espíritu que te gobierna. Aleluya. Entonces Nehemías oró. Entonces Nehemías entra en un diálogo con el rey. En el capítulo 2, el rey le pregunta en el verso 4: ¿qué quieres que haga por ti? Pregunta el rey. Este hombre oró. Entonces este hombre comienza a decirle: yo necesito que me ayude, que me dé las herramientas para poder ir a Jerusalén y poder levantar las murallas. Hay algo que está ocurriendo en la vida de Nehemías. Pregúntame qué. Muchas veces Dios va a utilizar tus peores escenarios para conectarte con tu asignación. Escucha. Muchas veces Dios va a utilizar tus peores escenarios para conectarte con tu asignación. Tus peores momentos harán que te conectes con tu asignación. Y tu asignación te va a revelar por qué es que tú estás vivo. No te quejes de las pruebas que van a revelarte tu propósito. No te quejes de las pruebas que van a revelarte tu propósito.
Entonces Nehemías estaba viendo lo que Jerusalén estaba atravesando. Nehemías comienza a orar. Nehemías le pide al rey: necesito esto, necesito aquello. El rey comienza a decirle: está bien, toma todo lo que necesites para que vayas y reconstruyas la ciudad. Pero algo sucede. Pregúntame qué. Toda persona que se levanta en su asignación, en esta parte de la historia te levantas tú, pero en la otra parte de la historia se van a levantar tus opositores. Se van a levantar tus opositores. Y tus opositores se te van a disfrazar de muchas maneras. De tu familia, de parejas, de situaciones de trabajo, de situaciones de salud. El enemigo va a buscar la manera de levantarse en tu contra para que nunca te levantes. Yo explicaba la vez pasada que cuando tú te vas a levantar en tu asignación, el enemigo te va a atacar de forma frontal para que tú no te levantes. Pero ¿qué pasa? Cuando entonces tú te logras levantar, el enemigo ya no te va a atacar desde afuera. Ahora va a comenzarte a atacarte desde adentro. No es lo mismo cuando el enemigo te ataca desde afuera a cuando te ataca desde adentro. Escucha bien, cuando Jesús estaba diciéndole a los discípulos que iba a morir, que iba a ser arrestado en Jerusalén, que iba a morir en la cruz del Calvario, Pablo, el apóstol Pablo, el mismo que en un momento dado Jesús dice: bienaventurado eres Pedro, perdón, no Pablo, fue Pedro, que no te lo reveló ni carne ni sangre quién es Jesús. Luego más adelante en ese mismo capítulo le dice al maestro que semejante cosa no te acontezca. Él le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces, cuando tú buscas la palabra Satanás en hebreo, se traduce como Hasatán, que significa adversario. Entonces, en esa parte de la historia nos damos cuenta que hay una oposición que se va a levantar desde afuera, pero hay una oposición que también se va a levantar de lucha. También podemos utilizar al rey David como ejemplo. El rey David pudo vencer a Goliat. Escucha bien, el rey David pudo vencer a Goliat, pero lo pudo vencer porque él había vencido sus peores gigantes en el secreto. ¿Cuáles eran? El rechazo de su padre. Cuando tú estudias la historia de David, te vas a dar cuenta que el padre de David lo menospreciaba. Por eso cuando vino Samuel a ungir al rey, le presentó todos los hijos, pero a David lo dejó a lo último. A la madre de David no se menciona en la historia. Por eso es que David dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá. Porque David sabía lo que era el rechazo de sus padres. Pero ¿qué pasa? David, como había vencido el menosprecio desde adentro, pudo vencer a Goliat, que lo estaba menospreciando desde afuera. Porque los peores gigantes no son los que se te levantan de frente, son los que se levantan dentro de ti. No sé por qué me meto en esta área, pero los peores gigantes son tus pensamientos. Tu peor enemigo son tus pensamientos. Esos pensamientos que te bombardean tu vida desde que te levantas, que te dicen: eres fea, estás gorda, no puedes, vas a ser miserable, serás como tu padre, serás como tu madre, te irá mal, te irá peor, para infundirte miedo, inseguridad y temores, baja autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los peores gigantes. Siempre se va a levantar la oposición. En el verso 10, rápidamente vemos que Sanballat y Tobías se enteraron que Nehemías se estaba levantando. Sanballat y Tobías siempre se van a levantar para hacerte la guerra. Escucha bien, se van a levantar para hacerte la guerra, Sanballat y Tobías. Oye, por eso es que te atacan tanto, por eso es que desde tu niñez has sido fuertemente atacado o atacada, porque el enemigo sabe que dentro de ti hay una asignación demasiado de muy poderosa, hay un propósito, hay una razón por la cual estás de pie. Por eso es que ante cada tarea que se te asigna, también se te va a asignar un adversario. Se te va a asignar un Sanballat
y un Tobías. ¿Qué significa Sanbalá y Tobías? Escucha bien. El espíritu de Sanbalá y Tobías significa, número uno, la burla. La burla. ¿Qué es lo que causa la burla? La burla causa inseguridad, causa baja autoestima, porque el espíritu de Sanbalá y Tobías no operan desde afuera, operan desde adentro. Número dos, causan oposición. Todo lo que tú tratas de emprender no te sale. Todo lo que tratas de hacer en tu vida como que no te sale, como que todo el tiempo ves una oposición, ves obstáculos, ves situaciones de frente. Sanbalá y Tobías operan desde el desánimo. ¿Cuántos se han sentido desanimados alguna vez en la vida? Santo. Sanbalá y Tobías operan desde el desánimo. La raíz de todas, o la mayoría de las veces, de tus situaciones y de las veces que tú quieres rendirte y abandonarlo todo, es por el desánimo. Y el problema no es cuando llegue el desánimo, el problema es cómo lo manejamos. Cómo tú manejas el desánimo. Yo quisiera decirte que el desánimo nunca te va a llegar, pero eso sería la mentira más grande del mundo. El desánimo siempre te va a llegar, no importa lo que tú logres, lo que tú alcances, ni el nivel donde tú estés, el desánimo siempre te va a alcanzar. El problema no es que el desánimo llegue, es cómo tú trabajas el desánimo en tu vida. Número uno, la burla. Número dos, la oposición. Número tres, el desánimo. Número cuatro, la frustración. ¿Cuántos en algún momento dado se han sentido frustrados en la vida? Aleluya. Yo creo que todos, yo sí. En algún momento dado nos hemos sentido frustrados. La frustración le puede llegar a cualquiera. El detalle es que tú tienes que aprender a correr aún con la frustración. Número uno, la burla. Número dos, la oposición. Número tres, el desánimo. Cuatro, la frustración. Número cinco, el espíritu de Sanbalá y Tobías operan desde el encarnecimiento. ¿Qué es el encarnecimiento? La confusión. ¿Cuántos en algún momento dado en la vida se han sentido confundidos? Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué camino cojo? ¿Por dónde voy? ¿Qué decisión debo tomar? Los rumores, el chisme, la destrucción moral y la voluntad de quienes cargan un propósito y una asignación. El propósito de Sanbalá y Tobías era buscar la manera, número uno, de conocer cuál era la asignación de Nehemías. Por eso es que Satanás no puede conocer tu futuro, pero va a estar al pendiente de las palabras proféticas que tú recibes y de las cosas que tú hablas y de las cosas que tú haces. Porque de acuerdo a tu asignación es que el espíritu de Sanbalá y Tobías se van a comenzar a levantar. Ellos van a procurar buscar la forma de conocer cuál es tu asignación, de conocer cuál es tu llamado, cuáles son tus fortalezas, pero también cuáles son tus debilidades. Pero al final del día, el enemigo nunca te ataca ni por tus fortalezas ni por tus debilidades. El enemigo te ataca por tus necesidades. Eso es algo que pocas veces se enseña. El enemigo no utiliza tus debilidades ni tu fortaleza. El enemigo va a utilizar tus necesidades. Las necesidades. ¿Cuántos han tenido en algún momento han tenido necesidad de dinero? ¿Verdad? Todos. ¿Cuántos? Todos hemos tenido necesidad de pagar las cuentas, pagar la luz, pagar el agua, pagar el carro, pagar la casa, pagar aquello, pagar. ¿Verdad que sí? Todos en algún momento dado hemos tenido la necesidad de dinero para pagar las cuentas. Ahora bien, ¿es una necesidad, sí o no? Es una necesidad porque las cuentas hay que pagarlas. Pero entonces la necesidad, el enemigo la comienza a utilizar en nuestra contra y nos comienza a jugar con la mente que necesitamos trabajar de más para que el dinero nos dé. Usted no se ha dado cuenta que por más que usted trabaja, menos usted disfruta el dinero porque más cosas aparecen para pagar. Porque eso es parte de la agenda.
mientras más yo trabajo, menos fuerza y ánimo voy a tener para orar, congregarme y estudiar la palabra. ¿Alguien me está entendiendo? Porque es una necesidad. Claro que hay una necesidad, pero no puedes, tienes que tener cuidado que tu necesidad no se convierta en tu debilidad. Oye, la comida es un lujo o una necesidad. Una necesidad. ¿Qué pasó con Cristo cuando estaba en el desierto? ¿Qué le dijo Satanás? Convierte las piedras ¿en qué? En pan. ¿El pan es un lujo o una necesidad? Una necesidad. Pues ¿qué está usando el enemigo para tentar a Jesús? La necesidad. Y lucha. El enemigo siempre va a buscar la manera de conocer cuál es tu llamado y cuál es tu asignación. El enemigo siempre va a buscar la forma de elaborar un plan para destruir tus emociones, para destruirte mentalmente y agotarte mentalmente y físicamente. Porque mientras más agotado estés, menos deseo tendrás de trabajar en favor de la asignación de Dios para tu vida. Una de las herramientas que Sanbalá y Tobías va a buscar a través del rumor, una de las cosas que Sanbalá y Tobías comenzaron a hacer fue esparcir el rumor en el pueblo de que mientras ellos reconstruían las murallas, los iban a atacar de sorpresa. Por eso es que ellos con una mano trabajaban y con la otra tenían la ¿qué? Lo que leen la Biblia. La espada. Exactamente. Porque se comenzó a esparcir el rumor de que de madrugada o en algún momento dado, mientras ellos trabajen, el enemigo se iba a levantar en contra de ellos para asesinarlos. Entonces, ¿qué causa el rumor? Desenfoque, distracción. Cuídate de las distracciones en tu vida. Una distracción puede ser cualquier cosa que te desenfoque de tu asignación. ¿Qué cosas pueden distraerte de la asignación o del propósito de Dios en tu vida? Relaciones, matrimonio, actividades, trabajo, negocios, hasta tus propios hijos si no sabes administrar el tiempo. No te distraigas y no te desenfoques. La sobrecarga emocional. Estamos viviendo un tiempo donde la gente está sobrecargada. A la gente en estos tiempos les hacen así y revientan como un sigitraqui. Porque la gente está sobrecargada. Y muchas veces las personas las vemos reaccionando de una manera porque tienen una sobrecarga mental y emocional. Ustedes se han dado cuenta de los suicidios que han habido en lo que fue el mes de octubre y lo que va de noviembre. Esto es una locura. Porque la gente está drenada, la gente está sobrecargada. Y el problema de las mentes sobrecargadas es que las pierden la perspectiva de confianza en Dios. Entonces vienen a la iglesia, pero sus mentes se quedan en el trabajo, en la casa y en el problema. Entonces tu cuerpo llegó aquí, pero tu mente y tu espíritu se quedaron allá. Por eso es que sales de la iglesia igual que como llegaste. Porque estás tan sobrecargado y sobrecargada mentalmente que ya todo el problema está captando tu atención. Seguimos en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, en el verso 11 en adelante. Dice: 3 días después de haber llegado a Jerusalén, verso 12, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero ninguno de ellos le conté lo que Dios había puesto en mi corazón hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego, verso 14. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Verso 16, los oficiales no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra.
Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que nadie se burle de nosotros. Importante resaltar aquí, un líder siempre, esto es bien importante que usted lo sepa, los que son líderes y los que son futuros líderes. Un líder debe ser poseído por la visión. El líder no puede poseer la visión, la visión tiene que poseer al líder. Pastor, ¿a qué tú te refieres con eso? Cuando el líder es el que domina la visión, el líder puede manipular la visión como él le da la gana. Pero cuando es la visión la que posee el líder se va a ajustar a la visión de Dios para su vida y para el lugar donde Dios lo asignó. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes la capacidad de permitir que la visión, la asignación, el propósito de Dios en tu vida te gobierne, no solamente tú vas a tener el ánimo para cumplir con la asignación, sino que tú vas a buscar la manera de animar a otros para que también cumplan con su asignación. Una de las cosas que se necesita en este tiempo son Nehemías que se conviertan, oigan bien, en herramientas de influencia para que otros también se levanten a cumplir con su asignación. La pregunta que yo te hago en esta noche: ¿a cuántas personas tú has tratado, al menos tratado, de influenciar para que vengan a la iglesia, pongan las manos en el arado y se metan con Dios? ¿A cuántas personas tú has invitado a la iglesia? ¿A cuántas personas tú los invitas a orar? ¿A cuántas personas tú evangelizas? Es más, yo te digo más. La cantidad de personas que tú tratas de influenciar para que vengan a los pies de Cristo determina del tamaño de tu pasión que tú tienes por Dios. Si tú no invitas a nadie a la iglesia y a nadie a seguir a Cristo, ese es el tamaño de tu pasión que tienes por Dios. Alaba y disimula. Ahora bien, característica de un líder. El líder le dice a los constructores: reconstruyamos. ¿Por qué le dice reconstruyamos? Porque un líder se tiene que hacer parte. Un líder se tiene que hacer parte de la visión y parte del trabajo para poder influenciar a otros. Y es bien importante que tú entiendas lo que es influencia. Tú primero tienes que permitir que el Espíritu Santo te influencie a ti para tú poder influenciar a otros. Porque tú nunca vas a poder llevar a otros a beber de una fuente de cual tú no bebes. Lucha. Tú nunca podrás hacer que otros se conecten a la misma fuente que tú no estás conectado. Y el que está a tu lado, conéctate con la fuente. Por eso dice Juan capítulo 15 que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos y que fuera de Él nada podemos hacer. Porque de la única forma en que tú eres funcional en el propósito de Dios en tu vida es cuando tú estás conectado a la fuente. Para ir cerrando, escucha bien, Nehemías le dice a los líderes: reconstruyamos. Reconstruyamos. Y como Nehemías era un hombre sabio, sabía cuándo hablar y cuándo no. Él no había contado nada de lo que Dios le había dicho. Pero entonces, luego dice, entonces les conté en el verso 18, cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo, y relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y comenzaron la reconstrucción. En otras palabras, Nehemías les mostró a ellos la evidencia de que él contaba con el favor del rey. Ellos, cuando vieron la evidencia, entonces dijeron: manos a la obra, y comenzaron la reconstrucción. Verso 19: cuando lo supieron Sanbalat y Tobías, escuche bien, se burlaron y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Y yo contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen autoridad
ni derecho, ni son parte de la historia de Jerusalén. Lo primero que hicieron estos enemigos, Sanballat y Tobías, fue burlarse. Escuchen bien, fue burlarse. ¿Por qué? Porque si, escucha bien por favor, porque si el enemigo logra sembrar duda en ti, de tu llamado, de tu propósito, de tu identidad y de tu asignación, ya ganó. Escucha, si el enemigo logra poner en tu corazón duda de tu llamado, de tu identidad, de tu asignación, logra poner en ti la más mínima duda, ya ganó. Porque de ahí, porque a la que tú dudas de tu llamado, de lo que Dios te dijo, de tu asignación y de tu identidad, a la que tú dudas de eso, desde ese punto en adelante, vas a dudar de todo. Vas a dudar de todo. Y el enemigo ya ganó. Por eso es que lo primero que el enemigo, una de las herramientas más poderosas que el enemigo utiliza en la vida de la gente que carga grandes asignaciones, es la duda. Es la duda. Hace 2 semanas atrás, cuando yo estaba en Estados Unidos, que estábamos en el evento de recarga, lo cuento como método de testimonio. Hay momentos que uno se mete de presentado a hacer cosas para Dios, ¿verdad que sí? Y después que uno tiene los 2 pies en el bote, ¿verdad, Yasmín? Uno dice, diantre, pero ¿y qué yo estoy haciendo? Entonces, en un momento dado, yo estaba conduciendo y íbamos de camino para la actividad. A mi amada esposa le dio hambre, como siempre. Lucha. Entonces nos desviamos para ir a Guagua. Dios bendiga a Guagua y el que lo inventó también. Deberían hacer uno en Puerto Rico. Alabado sea Dios y Guagua también. Íbamos de camino para Guagua y de repente hay momentos, yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, que te da como que el frío olímpico, Joel. Yo no sé si te pasó cuando vas por una lucha que tú dices, diantre, como que, ¿quién me manda? ¿Quién me manda a mí a esto? Entonces, me están escribiendo, qué sé yo, la actividad, ya prácticamente está todo coordinado y empieza el frío olímpico. Porque el enemigo va a utilizar la duda en cualquier parte del juego. En cualquier parte del juego el enemigo va a utilizar la duda. Y de repente yo voy guiando y yo le digo a mi esposa, ¿quién diría que hace muchos años atrás, a través de mi tía, la mamá de Yossi, Dios me da una palabra y me dice, de parte de Dios, que Dios iba a poner en mí el inglés porque yo lo iba a utilizar? Y yo recibí la palabra, ella puso la mano sobre mí, yo sentí ese fuego, caía al piso, estábamos en la marquesina de casa de mi abuela. Y yo le estaba diciendo a mi esposa, a la pastora, yo le dije, qué cosas de la vida que un día Dios te da una palabra, tú la años atrás, y hoy estoy conduciendo por las calles de la Florida para un evento de pastores. Y en ese momento cuando como que tú dices, tú escuchas una voz que te dice, loco, tú sabes lo que tú estás haciendo, y te entra ese frío olímpico y tú dices, diantre, a la verdad que yo soy bien presentado. O sea, yo estoy en la Florida junto con los pastores José y Vanessa. Estamos haciendo un evento para pastores en la Florida. Hay más de 50 o 60 pastores ya confirmados. Gente de la oficina del sheriff van a llegar allí. O sea, del gobierno, del county. O sea, y tú vas como que internalizando todo. Y tú te quedas como que, no, yo no vuelvo a hacer esto. No. No, varón, no. Se acabó, yo no puedo. No, ya, esto es demasiado para mí. Como yo, un jíbaro de Gurabo, voy a hacer un evento en Estados Unidos como este. Y como que te entra ese frío olímpico, te entra la duda. Vienen los ataques, vienen los procesos. En ese momento me da de la nada. Me metí a YouTube, me apareció una prédica del pastor Otoniel Font y la puse. Y lo primero que el pastor Otoniel comienza a hablar
Eso fue Dios. Empieza a hablar de la novela de Don Quijote. Nunca la he leído, pero ya me dio curiosidad, la voy a comprar para leerla. Y él comienza a hablar de entrada de la parte de la historia cuando Sancho Panza le dice a Don Quijote: Quijote, los perros están ladrando. Y Don Quijote le dice a Sancho: Sancho, los perros están ladrando porque estamos caminando. Eso a mí me voló la cabeza. ¿Tú lo has leído? Yo sí. Eso a mí me voló la cabeza. Y eso me trajo tanta respuesta a mi vida que yo dije, bueno, a él le ladran los perros y me están ladrando leones, pero quiere decir que estamos en el camino correcto. O sea, la duda siempre va a llegar a tu vida. La duda siempre va a venir. Lo que la duda no puede hacer es detenerte. Es detenerte. La duda de lo que tú eres, de quién tú eres, de lo que tú cargas, de tu identidad, en algún momento dado va a llegar. Va a llegar. Por eso es que muchas veces el enemigo te ataca de niño con la ausencia de papá o la ausencia de mamá. Porque a la que yo le quito al niño o a papá o a mamá, ya voy a crear una desestabilización y de identidad en el niño. ¿Por qué? Porque en los primeros años el niño está formando quién soy, qué soy y qué voy a hacer. Y papá y mamá colaboran cuando los dos padres están concentrados en el reino, colaboran con la formación de la identidad del niño, de quién soy, qué soy y hacia dónde voy. Pero entonces cuando papá o mamá no están, o cuando si están, a veces, yo no sé si es peor que estén o que no estén, crea una distorsión del niño, una desestabilización de identidad y emocional del niño. Y por eso es que tenemos jovencitos y jovencitas tomando las decisiones más aberrantes del mundo, destruyendo sus vidas, porque nadie les dijo qué son, quiénes son y cuánto valor tienen. Por eso es que el enemigo va a buscar la manera de destruir nuestra identidad para sembrar duda. Porque una identidad distorsionada es fácil sembrar la duda y que la duda detenga a la persona. Pero entonces cuando nosotros nos levantamos por encima de la duda y decidimos escuchar la voz de Dios y que el llamado y el propósito de Dios sobre nosotros es más grande que la duda, es más grande que la prueba, es más grande que el proceso, aún es más grande que lo que me faltó, entonces nosotros nos vamos a poder levantar y no nos vamos a quedar en la duda. En la Biblia hubo momentos que Nehemías sintió miedo, hubo momentos que Nehemías sintió duda, pero cuando tú estudias la historia de Nehemías, cuando Nehemías sintió miedo y sintió duda, Nehemías oró y la duda se iba. Porque Nehemías entendía que su propósito y su asignación era más grande y más poderosa que la duda. Ponte de pie, iglesia. Hoy yo quiero traerte esta palabra para erradicar la duda de tu mente y de tu corazón. Porque si hay algo que a nosotros nos ataca mucho es la duda. Esa es una de las primeras cosas que más nos detiene. Y cuando Dios te da una palabra profética a través de un hombre o una mujer de Dios, en el mundo espiritual hay oídos. Oigan bien, en el mundo espiritual hay oídos. Pastor, pruébamelo por la palabra. ¿Cuántos saben la historia de Adán y Eva? Usted sabe la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Dios le dijo a Adán y a Eva: no coman del fruto. Ok, la Biblia no menciona que la serpiente estaba allí, ¿verdad que no lo menciona? Pero tiempo después la serpiente aparece y le dice a Eva: con que Dios te dijo que no comas de ninguna fruta. Y tú dices: pero ¿dónde rayos estaba la serpiente cuando Dios me dio la palabra? Porque cuando Dios te da una palabra, la serpiente en el mundo espiritual está escuchando. ¿Por qué? Porque cuando tú recibas la palabra, se va a levantar el enemigo en contra de esa palabra. Pastor, dame más Biblia. Sencillo. Había una promesa sobre Jerusalén que se iba a levantar un libertador, ¿verdad que sí?
En el tiempo de Moisés, en el tiempo de Israel, del pueblo de Israel en Egipto, se levanta una palabra que se iba a levantar un libertador. ¿Qué hizo Faraón? Mandó a matar a todos los niños menores de qué edad? De 2 años. Porque él sabía que un libertador se iba a levantar. Ahora, por más que el enemigo se levantó y mataron a los niños menores de 2 años, a Moisés Dios lo guardó. Años después, Herodes se entera que se iba a levantar un libertador del pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero ¿qué pasó con Jesús? Fue preservado. Porque el mundo espiritual, Taimari, va a escuchar lo que Dios te dice. El mundo espiritual va a escuchar, él va a buscar la forma de saber cuál es tu llamado, cuál es tu propósito y cuál es tu asignación. Y el mundo espiritual se va a levantar para sembrar duda en tu corazón. Para sembrar duda. Aún a Cristo le pasó. Porque el enemigo va a buscar cualquier forma, Yambi, para sembrar duda. ¿Cómo que a Jesús le pasó? Jesús comienza su ministerio. Jesús empieza a predicar. Juan el Bautista estaba preso. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Llamó a su siervo, lo mandó a buscar y les dijo a los siervos: pregúntenle a Jesús si él es el Mesías o tenemos que esperar a otro. Tratando de poner duda en el corazón de Jesús. Si a Jesús le trataron de poner duda en él, pero no solamente ahí, 3 veces en el desierto: si eres el Hijo de Dios. A través de Juan el Bautista también: ¿eres tú o esperamos a otro? Y en la cruz: si eres el Hijo de Dios, sálvate, bájate y sálvate a ti. Siempre buscaron la forma de aún a Jesús ponerle duda en su corazón. Si a Jesús le trataron de poner duda en su corazón, ¿cuánto el enemigo no va a buscar la forma de poner duda en el tuyo? ¿Cuánto el enemigo no va a tratar de poner duda en tu corazón? ¿Qué hizo Nehemías cuando tuvo que hablar con el pueblo y cuando tuvo que hablar con Sanballat y Tobías? Nehemías les recordó que él cargaba 2 cosas. Número 1, una palabra, que ahí está su asignación y su propósito. Y número 2, que él cargaba con el favor del rey. Por eso, cuando el enemigo trate de sembrar duda en tu corazón, acuérdate de 2 cosas, amada hija, amado hijo. Número 1, que tú cargas un propósito. Por eso es que tú estás respirando. Tú estás respirando porque cargas un propósito. Y número 2, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está contigo.